de gestión. Muchas gracias, Nayeli. Muy buenas noches también para ti. Buenas noches con todos. Esta es nuestra última sesión. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado en estas sesiones que en este mes hemos venido llevando. Ojalá que haya podido quedar en ustedes bastante del entendimiento de la norma y las posibilidades de la aplicación de la implementación. Estas son normas que se van a seguir actualizando posteriormente. Seguramente escucharán otras capacitaciones cuando se actualicen las nuevas versiones, que eso ya es lo que se está mencionando entre los integrantes de la ISO, que posiblemente va a venir nuevas versiones. Así es que son normas que siempre vamos a tener que estar en constante aprendizaje. Y una de ellas que nos sirve como guía, que nos ayuda bastante en relación al 9.2 de la implementación de los tres sistemas de gestión que hemos venido hablando, calidad, medio ambiente y seguridad, es esta norma ISO 19011, que debería tomarse como guía frente a auditorías de normas ISO. Y nos sirve no solamente para las auditorías internas, que es básicamente lo que nos menciona y nos pide en el 9.2, sino también nos va a servir para un entendimiento de cómo hacer auditorías de manera general, incluyendo las auditorías de segunda parte, las auditorías externas y las auditorías de tercera parte, que también son consideradas auditorías externas. Quizás esta parte que es más teórica que práctica, porque es mucha información igual la que se les quiere dar a ustedes. Obviamente necesitas la parte práctica, pero eso se da netamente con la experiencia en campo. Que iniciamos primero, ¿no? Mirando auditorías de otras personas, de un equipo auditor, para ir empapándose en la dirección, sobre todo de esta parte, y posteriormente llegar a hacerlo también, ¿no? Entonces, esta norma, perdón, ha sido mencionada en las notas de cada uno de estos ítems o requisitos de cada uno de estos sistemas de gestión. En la ISO 9001, en la nota nos decía que podíamos ver esta norma ISO 19011 a modo de orientación, que es básicamente eso, ¿no? Es una guía, una directriz que nos va a servir para saber cómo hacer auditorías y aplicarlas de la manera correcta, porque todas estas auditorías, como los viene diciendo las normas, son planificadas. En ISO 14001 también teníamos una mención en relación a la planificación de estas auditorías. Igual en la ISO 45001 también nos hacían referencia en la nota a usar esta norma como una norma guía. Si te das cuenta, todas comenzaban casi con hablarnos de planificar auditorías. Entonces, las auditorías de las normas ISO son planificadas, no son inopinadas o que en cualquier momento se puedan realizar. Estas normas ISO hemos hablado anteriormente que son normas voluntarias y son normas planificadas para hacer una auditoría. Eso lo dice las normas certificables y lo dice la norma guía también. Y otro punto también que se repite en estas normas certificables es que necesitamos realizar un programa de auditoría interna. Es algo que como requisito lo solicitan en cada uno de los puntos del 9.2, que podamos nosotros planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditorías internas. Entonces es algo que necesitamos cumplir y para eso está esta norma ISO 19011, que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Quizás esta sí, a comparación de las otras, si es que no se agregan principios o nuevas terminologías o enfoques en las normas certificables, pues esta quizás no se venga a actualizar todavía tan pronto. Pero si sí hubieran actualizaciones en principios, en enfoques o en terminologías en las normas certificables, bueno, posteriormente quizás esta también se venga a actualizar, dependiendo sobre todo los principios o los enfoques que se vayan a incluir. En la evolución que se ha tenido en esta norma ISO 19011, comenzamos en el 2002.
y era hecha esta norma exclusivamente para auditar sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, o sea, ISO 9001 e ISO 14001. Posteriormente se vio la necesidad de tener una norma guía para más sistemas de gestión certificables. Y para eso se hizo el cambio y nació la nueva versión del 2011, donde ya no solamente es una guía o una directriz para auditorías de calidad y de medio ambiente, sino es para todos los sistemas de gestión que puedan ser certificables, que necesiten sobre todo, más allá de certificables que necesiten o que sean como un requisito, que se tengan que hacer auditorías, como auditorías internas, por ejemplo. Y en relación a la actualización de estas tres normas certificables que hemos hablado, en, en su actualización en base al anexo de alto nivel, al anexo SL, se ha visto en la necesidad obvia de poder también tener una guía y una directriz que pueda tomar en cuenta esos nuevos enfoques que se han incluido en esas normas certificables. Y por eso tenemos actualmente la nueva versión, la que se está manejando, que es la 2018. Nace casi paralela o al par de la ISO 45001. La importancia de esta actualización radica en que ahora hablamos de enfoque relacionado a riesgos y oportunidades, enfoque a los riesgos. Entonces, si lo hemos entendido en las normas certificables, el enfoque basado en riesgos, y sabemos que como normativas, como sistemas de gestión, hemos tenido que pensar, identificar primero, establecerlos, implementar, evaluarlos, valorizarlos, estos riesgos y posteriormente controlarlos, porque se ha entendido con esas normas que estos riesgos pueden ser potenciales amenazas para nuestros sistemas de gestión y hay que prevenir, hay que tomar acciones preventivas dependiendo del análisis también que hayamos hecho inicial. Entonces, ese mismo enfoque basado en riesgos es el que también se aplica aquí en la norma ISO 19011. Se entiende que en las auditorías pueden haber también cualquier tipo de riesgos relacionados no solamente a la parte de la planificación, sino también a la ejecución y posteriormente al seguimiento. Entonces, el enfoque basado en riesgos también quiere que nosotros podamos prever qué riesgos podrían suscitarse en cualquiera de esas etapas de nuestras auditorías para nosotros también tomar las acciones de control correspondientes para poder mitigar en todo caso esos riesgos que se pudieran hacer presentes. Sobre todo, esa es la parte más importante en el cambio que se ha visto en relación a los principios y al enfoque que lleva esta norma ISO 19011-2018, que es una norma guía, no es una norma certificable. Y esta norma guía nos va a hablar primero de los principios de auditoría, que antes, en la anterior versión, eran 6 principios, ahora tenemos 7 principios, incluyendo pues el enfoque basado en riesgos, que es el que ya les expliqué en la importancia de la actualización de esta norma. ¿Mm? Van a haber 4 principios de auditoría que están relacionados o son directamente para los auditores y 3 principios que están relacionados para la auditoría. Hablamos de los principios para la auditoría, el enfoque basado en riesgos, que es un enfoque de auditoría que considere los riesgos y oportunidades. Como les explicaba, hay que tener en cuenta qué riesgos y oportunidades pueden influir en la planificación, en la ejecución y o realización y presentación del informe final de nuestra auditoría. O sea, en todas esas etapas, qué riesgos o qué oportunidades podemos aprovechar. Y esto lo vamos a ver sobre todo incluido bastante en todas las etapas, como por ejemplo en un documento importante como es el programa y en otro documento importante como es el plan de auditorías. Sobre todo en el plan de auditorías, muchos consideran mencionar los riesgos y oportunidades relacionados a la realización de la auditoría o a la ejecución de la auditoría.
Y no solamente hay que mencionar cuáles serían esos riesgos u oportunidades, sino cuáles serían, por ejemplo, de acuerdo a los riesgos que son considerados amenazas, sus medidas o sus controles de mitigación y cuáles serían, de acuerdo a las oportunidades, las acciones o las estrategias para tomarlos en cuenta y poder mejorar nuestra auditoría. Ese es nuestro enfoque basado en riesgos y como ya lo he explicado, es relacionado para la auditoría. También tenemos otro principio que es el enfoque basado en la evidencia, método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. Ya posteriormente también entraremos a términos y definiciones y explicaremos un poco por qué llamamos o por qué dentro del concepto de auditoría hablamos de sistemático. Pero en relación a este principio basado en la evidencia que es para la auditoría, aquí nos invita a que podamos aplicar metodologías dentro de las auditorías o técnicas de muestreo, por ejemplo, que permitan obtener evidencias verídicas, evidencias contrastables y evidencias objetivas, sobre todo. Y es algo que también a nivel de terminología lo menciona esta norma, evidencias objetivas. ¿Sí? Que ya no solamente nos da el concepto de evidencia nada más, sino ahora nos habla de evidencia objetiva. Luego tenemos la independencia como tercer principio relacionado para la auditoría, la base de la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de auditoría. Algo muy importante es que, como lo hemos mencionado ahorita, es un principio para la auditoría. En todos los procesos o las etapas de la auditoría debe evidenciarse este principio, debe tenerse en cuenta la independencia de nuestra auditoría. El auditor debe ser independiente a los procesos que audita para garantizar justamente la imparcialidad y la objetividad de la valoración de esta auditoría. Entonces es un principio muy importante también que vamos a verlo y mantenerlo durante todo el proceso de auditoría. El siguiente principio los siguientes principios ya son relacionados para el auditor y hablamos de la confidencialidad, la seguridad de la información, el debido cuidado profesional, la aplicación de la diligencia y el juicio al auditor, la presentación imparcial, la obligación de reportar con veracidad y exactitud los resultados de nuestra auditoría y la integridad, ¿no? El fundamento del profesionalismo. Si hablamos nosotros de la integridad, tanto los auditores como los trabajadores que están en la parte de la gestión del proceso de la auditoría deberían ser personas éticas, deberían ser personas responsables, honestas, competentes, imparciales para este proceso de auditoría que se va a realizar. Por eso es que también dentro del principio de presentación imparcial hace la norma hincapié en informar con veracidad y exactitud los resultados de auditoría y que también se pueda dar una fluidez en la comunicación entre el auditado y el auditor. Bueno, estos son los principios entonces de auditoría que nos menciona la norma. También la norma nos habla de los tipos de auditoría y vamos a tener tres tipos de auditorías en sí, aunque si hablamos de auditoría interna y hablamos de auditorías externas, catalogándolo, clasificándolo de esa manera, serían dos tipos nada más. Se entiende que dentro de las auditorías externas están las auditorías de segunda parte y las auditorías de tercera parte. La norma sobre todo se centra en hablar de estas auditorías como auditoría de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. Y la clasificación de qué es cada una tampoco es muy difícil de entender. La norma es bastante clara en hablar de una auditoría de primera parte como una auditoría interna. No es una auditoría realizada por la organización a sus propios sistemas, a sus propios procesos, a sus propios procedimientos, realizada internamente. La auditoría de segunda parte, hablamos de auditoría a proveedores externos o a partes interesadas externas. Entonces son auditorías realizadas a partes interesadas o proveedores que tienen algún tipo de interés en la organización como clientes o individuos.
Entonces, se podría entender que si es a proveedores, entonces la organización haría auditoría a estos proveedores y esas son las llamadas auditorías de segunda parte. Pero también se podría entender como que un cliente, por ejemplo, haga una auditoría a la organización. Esas también son llamadas auditorías de segunda parte. Y por último, venimos a hablar de las auditorías de tercera parte. Las auditorías de tercera parte son auditorías de certificación, básicamente, pero también se podrían considerar auditorías legales, regulatorias o similares. Si queremos hablar de la certificación de una norma ISO, lo que estaríamos pidiendo en sí es que un organismo independiente, pero que también esté certificado en poder certificar a otras, a empresas en normas ISO, entonces hablamos de una auditoría de tercera parte. Un tercero, una empresa externa contratada por nosotros, que cuente con la función de poder certificarnos en un sistema de gestión o en sistemas integrados, pues va a hacer esta auditoría a nuestra organización. Y realmente la mayoría de organizaciones se prepara mucho tiempo o poco tiempo, depende también del entendimiento de los sistemas de gestión y el recurso humano con el que cuenten, que pueda ayudar este entendimiento, se demoran bastante en poder hacer estas, o mejor dicho, se preparan mucho para poder llevar a cabo una auditoría de tercera parte, ¿no? Al final, dentro de implementar un sistema de gestión, uno de los objetivos de esa implementación es poder llegar a certificarse con esa norma ISO. Los términos y definiciones generales de esta norma y que vamos a tomar en cuenta bastante para hablar de auditorías es entendiendo primero qué es auditoría, ¿no? Y la definición de la norma específicamente nos habla de un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Y ahí ya nos está hablando de dos cosas sumamente importantes como evidencias y criterios, que son términos que vamos a tener que entender bien, porque en todos los procesos de auditoría, sobre todo en la parte de la ejecución, es donde vamos a tener que entender y usarlos, tanto las evidencias como los criterios. Ya después, más adelante, explicaremos qué son criterios y cuáles serían algunos ejemplos de criterios y qué son evidencias, sobre todo evidencias objetivas y algunos ejemplos de esas evidencias objetivas. Pero comienza la norma diciendo que auditorías es un proceso sistemático, independiente y documentado. Sistemático porque hablamos que es aquel proceso en el que va a ser ordenado y estructurado y relacionado entre sí todas estas etapas que nos llevan a hablar de auditoría. Independiente porque la auditoría no debe ser parcial, sino imparcial y documentado, porque aquí también vamos a generar mucha información documentada, algunas más relevantes que otras en las etapas de auditoría. Otras definiciones es hablar de auditoría conjunta y auditoría combinada. Auditoría conjunta es una auditoría que se lleva a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditoras y una auditoría combinada es una auditoría que se lleva a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. Una auditoría combinada es hablar sobre todo de un sistema integrado, ¿no? Donde nos van a auditar varios sistemas de gestión o dos sistemas de gestión en esa auditoría. ¿Qué otras terminologías son importantes? Justamente lo que se mencionó en la definición de lo que es auditoría, que es hablar de evidencia objetiva y criterios de auditoría. Vamos a hablar de los criterios. ¿Qué nos dice la norma ISO 19011? Criterios de auditoría lo define como conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Entonces hablamos de conjuntos de requisitos usados como referencia. Y aquí pues podemos mencionar las normas ISO,
Las normas ISO 19000, perdón, la norma ISO 19, la norma ISO 9001, la norma ISO 14001, la norma ISO 45001, son normas que van a ser criterios para nosotros eh, en nuestras auditorías. Pero no son los únicos tampoco que vamos a tener como criterio de auditoría. También podemos mencionar como criterios de auditoría los requisitos legales, algunas normas dentro de las que nosotros hayamos determinado en nuestra organización, dependiendo del sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, la ley 29783 o alguna otra ley, las políticas o la política de nuestra organización, sea del propio sistema de gestión o la política de la dirección de la empresa, los objetivos organizacionales, procedimientos, acuerdos planificados, todos ellos son considerados como criterios de auditoría. Dependerá, pues, ¿no? Cuál sea nuestro objetivo también y el criterio que nosotros vamos a determinar para las auditorías o la auditoría que vamos a realizar. Luego, evidencia objetiva, que es otro término bastante importante, pero para eso hay que entender qué es evidencia, porque la norma antes nos daba la información del concepto de lo que es evidencia de la auditoría. Y evidencia de la auditoría son registros, declaraciones de hechos u otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Pero cuando hablamos de auditorías y hablamos de evidencias objetivas, no solamente hablamos de estos registros, declaraciones, hechos u otra información importante, sino que son datos que van a respaldar la existencia si algo es veraz o no es veraz. Entonces, cuando hablamos de una evidencia objetiva, podemos tomar como ejemplo las entrevistas que se van a realizar de acuerdo a los muestreos que hemos determinado para nuestra auditoría, la revisión de documentación, de ahí también puede salir la evidencia objetiva de nuestra auditoría o de las observaciones que vayamos a hacer en campo dentro de la organización, dependiendo también si el método de auditoría es in situ, ¿no? Y con interacción humana, sobre todo cuando hablamos de entrevistas o de observación. Entonces, esos son ejemplos de evidencia objetiva. Realmente de ahí saldrían las evidencias objetivas de las entrevistas, la revisión documentaria o la observación. Hallazgos. ¿Qué viene a ser hallazgo? La norma lo denomina como resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Entonces, los hallazgos vienen a ser criterios frente a evidencia. Esos vienen a ser los hallazgos de auditoría. Y los hallazgos de auditoría los podemos clasificar en dos tipos, o bueno, la norma los clasifica en dos tipos, las no conformidades y las conformidades. Pero sobre todo cuando se habla de hallazgos de auditoría, hace más que nada referencia a las no conformidades mayores o menores que se pueden encontrar en la organización, que realmente son el no cumplimiento de requisitos. Las conformidades se pueden considerar un hallazgo, pero no le damos tanta importancia o relevancia porque estamos diciendo que es un cumplimiento de un requisito. Entonces, que estamos bien si en este punto o en este requisito hemos cumplido como organización o frente a este criterio, que puede ser una norma legal también, hemos cumplido con esa normativa legal. Entonces, una conformidad, cumplimiento de un requisito. Y luego tenemos las conclusiones de auditoría, resultados de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Los objetivos de la auditoría o los objetivos preliminares de la auditoría los podemos tener dentro de la reunión de cierre, pero realmente donde se encuentran estas conclusiones de auditoría es en el informe de auditoría, ¿no? Donde la conclusión vendría a ser el resultado de la auditoría en sí, si hemos, dependiendo del objetivo y del alcance de nuestra auditoría, si es que hemos llegado a un 100%, porque puede valorarse ese resultado de la auditoría en porcentajes de manera cuantitativa o puede ser de manera cualitativa. Por lo general, la mayoría lo valora cuantitativamente y hablamos de porcentajes en lo que hemos cumplido la auditoría. Si nuestro objetivo ha sido verificar
el cumplimiento del sistema de gestión tal, entonces nuestra conclusión podría ser en un 80% se verifica el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, por ejemplo, teniendo en cuenta que hay un 20% que está relacionado a las no conformidades que se habrán encontrado dentro de la auditoría. También esto de aquí, de cómo se presenta o se redacta las conclusiones, puede variar dependiendo de el criterio que hayas tomado para valorizar estos resultados. ¿Los hallazgos pueden ser considerados también oportunidades de mejora? Sí, eso es correcto. También pueden ser considerados oportunidades de mejora, pero irían de la mano con las conformidades, por ejemplo, ¿no? Por lo general es conformidades o no conformidades, pero pueden considerar un hallazgo una oportunidad de mejora o una observación también. Bueno, y justamente hablando de hallazgos, estamos en los tipos, es conformidades o no conformidades de manera general, pero también pueden ser observaciones y oportunidades de mejora. Eh, la conformidad sabemos por definición de los sistemas de gestión que es cumplimiento de un requisito y la no conformidad sabemos por los sistemas de gestión que es incumplimiento de requisito, ¿no? Entonces, si nosotros hemos determinado que existe una conformidad, es que el criterio es un requisito legal o un requisito de la norma, nos indica que sí se cumplió, ¿no? Y si nosotros hemos encontrado una no conformidad, significa que el criterio, que puede ser un requisito legal o un requisito de un sistema de gestión, significa que no se cumplió con ese requisito. Entonces, sobre todo, es determinar si cumplimos o no cumplimos, pero todo está relacionado también al objetivo, ¿no? De ahí también el entendimiento de nuestro hallazgo. ¿Qué otros términos hay que tener en cuenta para auditorías? Y esto ya tiene que ver con los actores de la auditoría. Vamos a hablar de cliente de la auditoría, que es la organización o la persona que va a solicitar la auditoría, el gestor del programa de auditoría o el administrador del programa de auditoría, que también se le llama así, que es esta persona que se va a encargar de gestionar el programa de auditoría o los programas de auditoría, dependiendo de la organización. Tenemos el auditado, que es la organización que es auditada o el área que es auditada o el proceso que es auditado, que puede ser total o por partes. El equipo auditor, que es y si es una persona también se le llama equipo auditor, o más personas que llevan a cabo la auditoría con el apoyo, si fuera necesario, de un experto técnico. El auditor líder, que igual si es una persona, él es el llamado auditor líder, y si fueran varias personas, de ese conjunto de personas va a tener que ser una persona de ahí, el auditor líder o auditora líder, que va a ser el profesional altamente cualificado que dirige, coordina y orienta un equipo de auditores. El auditor, que es una persona que lleva a cabo la auditoría, que es parte del equipo auditor, y tenemos también al experto técnico. El experto técnico es esta persona que aporta conocimiento específico o con su experiencia orienta al equipo auditor. El experto técnico no es un auditor en sí, o sea, él no va a hacer las preguntas o las observaciones dentro de la auditoría. Él está ahí para aportar con sus conocimientos o con la experiencia con la que cuenta en el área específica o en el sector para ayudar a los auditores a que puedan de repente tener una observación muchísimo mejor de campo y encontrar alguna evidencia objetiva o en relación a las entrevistas o a la documentación, sobre todo para entender procesos, ¿no? Porque los auditores somos preparados o tenemos que ser preparados en esta norma ISO 19011 y en la norma del sistema de gestión que corresponde auditarnos. Y en base a nuestra experiencia, nosotros podemos ir a una organización y comenzar nuestra auditoría. Pero si nuestra experiencia no está en ese sector o en ese rubro y aceptamos hacer la auditoría, pues ¿qué nos queda? Empaparnos y llevar a un experto técnico que sí está en ese campo para que nos pueda ayudar con los procesos o el entendimiento de algunas cosas técnicas en esa organización. Y después tenemos al guía y al observador.
El guía y el observador también son importantes. El guía, pero ninguno de los dos, esto sí antes de hablar de cada uno, ninguno de los dos es un auditor en sí, y tampoco es considerado un auditado. El guía es una persona designada por el auditado para que asista al equipo auditor. Y parte de sus funciones de este guía es también servir como testigo de las cosas que se puedan decir o hacer entre el auditor y el auditado. Y tenemos al observador, que es un individuo que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como auditor. Podría ser considerado el observador también un auditor que está en proceso de transformarse o de empaparse en auditorías, un auditor en formación, por así decirlo. Entonces, está yendo a acompañar a este equipo auditor, sobre todo para poder aprender de este grupo humano de personas o de esta persona que está funcionando como auditor. Ya entrando a lo que nos dice la norma en cómo se realizan las auditorías, una parte importante es contar pues con este equipo auditor. No cualquiera puede ser designado auditor. Vuelvo y repito, hay una necesidad básica de que por lo menos esta norma de cómo se hacen las auditorías y las normas de los sistemas de gestión involucrados sean entendidas. Si no son entendidas, entonces, y no tienes esa competencia o habilidades, no vas a poder realizar realmente la auditoría porque no vas a poder dirigirla o hacerla como realmente corresponde. Entonces, hay un capítulo dentro de esta norma ISO 19011, porque aquí se dividen por capítulos, y tenemos el capítulo 7 que va a hablarnos de todo lo que corresponde a las competencias y evaluación de los auditores, que es algo que se busca también en las organizaciones, ¿no? Seleccionar, evaluar al equipo auditor. A algunos establecen inclusive procedimientos de selección y evaluación del equipo auditor, porque a estas personas no solamente se les evalúa para seleccionarlas, sino también se les evalúa para determinar su desempeño frente a las auditorías y son evaluadas también de cómo han ejercido esa función. Entonces, en el capítulo 7 tenemos muchos ítems que nos hablan de determinar la competencia de este grupo humano que va a ser llamado equipo auditor o de esta persona que va a ser llamada auditor. Y esta evaluación que se va a hacer de la competencia, hay que nosotros determinar los criterios de evaluación, la metodología de evaluación, que puede ser un examen, puede ser por entrevistas, etcétera. Igual la norma te da ahí un cuadro donde te menciona qué metodologías puedes utilizar, entre otras más que tú consideres, y la evaluación por último del auditor. Pero esta evaluación que sufre el futuro auditor o el auditor es para, primero, una conformación del equipo auditor, segundo, para determinar si hay necesidad de formación. Porque si yo evalúo a todo mi grupo humano, ¿no? De mi organización o algunos seleccionados, los evalúo para poder ver si es que van a ser parte de este equipo auditor, yo voy a también tener información de cuántos son los que sí están preparados o si tienen la competencia para ser considerados auditores. Entonces ya eso me va a generar una necesidad de formación. Si yo de 10 veo que uno nada más ha pasado, hay una necesidad que muchos más adquieran la formación. O si de 10 no tengo ninguno que ha pasado la evaluación, mucho más se acentúa la necesidad de formación de mi grupo humano, de mi recurso humano dentro de mi organización. Entonces, por eso también la norma te dice o te habla o te menciona que esta evaluación de la competencia también se da para determinar la necesidad de formación. Y la tercera, que es la evaluación continua del desempeño. Lo que les decía, todos los auditores también son evaluados. O sea, cuando ya ejercieron la función de auditor, cuando ya pasaron por la auditoría, igual hay una evaluación de su desempeño en esa auditoría que se ha realizado. ¿Qué más nos menciona el capítulo 7? Bueno, nos habla de lo que debemos de considerar como competencias, las conductas personales, los conocimientos y habilidades, que se van a medir sobre todo el tema de los conocimientos o su competencia a través de la educación, la formación y la experiencia que tengan estas personas. En relación a su comportamiento personal, la norma menciona algunos comportamientos personales que deberían
tener o darse durante el desempeño de las actividades de auditoría de estos auditores, como que sea ético, que sea mente abierta, colaborador, diplomático, autosuficiente, entre otros más que menciona la normativa, como observador, ¿no?, del entorno físico y de las actividades. También nos habla dentro de este capítulo número 7 del establecimiento de los criterios de evaluación, y estos criterios pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de criterios cuantitativos, hablamos de horas de entrenamiento en auditoría que hayan tenido estas personas o números de auditorías realizadas. En cambio, cuando hablamos de criterios cualitativos, hablamos de demostrar, por ejemplo, el comportamiento personal o el desempeño de sus habilidades, la educación que ha venido teniendo. Y estos criterios los tiene que determinar la persona o el gestor del programa de auditorías, porque también parte de su responsabilidad es seleccionar a este equipo auditor o al auditor líder. Y si en todo caso este gestor necesita que el implementador del sistema de gestión haga esta parte de la selección y evaluación, porque en el 9.2 hay una necesidad de hacer una auditoría interna, habría que trabajar en conjunto. A veces, por lo general, el gestor y el implementador vienen a ser la misma persona, otras veces son designados completamente diferentes. Métodos de evaluación del auditor, esto es lo que les decía, esto lo saqué de la norma ISO 19011. Este es el cuadrito que nos da de los métodos de evaluación que se deberían tener o podemos optar para las evaluaciones del auditor o del futuro auditor. Y cada evaluación va a generarnos un registro, que el registro también es un formatito que tú lo vas a hacer de acuerdo a los criterios de evaluación que hayas considerado, de acuerdo a los puntajes. Este de aquí es un ejemplo nada más. Hay otro tipo de registros de otras organizaciones, son un poco distintos. Hay algunos que son cuadros solamente por persona y eso depende de cada organización, pero vamos a tener o se va a generar un registro que evidencie pues la evaluación y la selección que se ha dado para el auditor, para el equipo auditor. Ya pasando a las etapas de auditoría y centrándonos en el capítulo 5 y 6 de esta norma, donde se hace referencia a justamente estas etapas, que van a ser 5: planificación, la preparación, la ejecución, el informe y el seguimiento. En la planificación vamos a generar, como les mencioné creo en la sesión anterior, un documento importante sobre todo, que es el programa de auditoría, que nos mencionan en el 9.2 en cada una de las normas certificables vistas anteriormente. En la preparación también se va a generar varios documentitos, pero uno de los importantes es nuestro plan de auditoría, de acuerdo a la auditoría que se vaya a realizar en el día seleccionado. Y en la ejecución ya vamos a hablar de el realizar nuestros registros de hallazgos o nuestros informes de hallazgos, que sobre todo es uno de los documentos relevantes que se dan dentro de la ejecución. En el informe, bueno, como documento, el informe de auditoría, y en el seguimiento podríamos considerar el plan de acción de acuerdo a las no conformidades que se hayan generado en la empresa. Si no se ha considerado que se haga un seguimiento de estas no conformidades desde un inicio en la planificación, esa etapa de seguimiento entonces ya no iría. Y estas etapas, como les mencioné, se dividen en el capítulo 5 y el capítulo 6, que atienden igual al ciclo de Deming, porque el ciclo de Deming es un ciclo que se va a manejar en todas las normas ISO: planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, en cada uno de estos capítulos vamos a ver estas etapas. Sobre todo el capítulo 5 se centra mucho en la parte de la planificación. El capítulo 6 ya nos abre un poquito más a la preparación, ejecución, informe y seguimiento. Para eso hemos mencionado dos documentos importantes que se van a generar: planificación y preparación, que es el programa de auditoría y el plan de auditoría. Si se dan cuenta, en la jerarquía que nosotros hemos mencionado para el 7.5 de las normas certificables, siempre hemos dicho que el plan es más que el programa.
Pero aquí en esta norma nos dan un entendimiento distinto. Aquí el programa va a ser más que el plan, por así decirlo, o es primero que el plan, ¿ok? Se da antes. El programa de auditoría viene a ser como esta agenda que se va a dar para las auditorías que se van a llevar en el tiempo programado dentro de ese programa de auditorías. El programa de auditorías puede ser anual, que es por lo general como se mantiene o se viene ejecutando en la mayoría de organizaciones, pero puede haber dos programas en un año y significaría que va a haber programaciones de uno, de repente para hacer los 6 primeros meses, y del otro programa para los 6 últimos meses. Pero por lo general es un programa al año. Entonces nos sirve como agenda. ¿Sí? Por eso nos habla que es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado, entre paréntesis, un año, y dirigidas hacia un propósito específico. Pero eso es un programa de auditoría. El plan viene después. Necesariamente para que haya un plan necesita haber un programa, necesita haber la programación. Este plan ya no es una agenda, es una guía de lo que se va a examinar en la auditoría programada. ¿Ok? Si en nuestro programa de auditorías nosotros hemos considerado que va a ser al año y dentro de ese año que vamos a hacer auditorías, hemos programado 2 auditorías en ese año, significa que van a haber 2 planes de auditoría, un solo programa y 2 planes. Cada plan va a servir como guía para cada auditoría que se ha programado en ese año. Si en el año yo voy a hacer auditoría ahora en marzo, a fines de marzo, tendría que generar un plan para esa auditoría de fines de marzo. Si mi segunda auditoría va a ser en noviembre, a fines de noviembre, tendría que generar un plan para esa auditoría de fines de noviembre. ¿Ok? Entonces, los planes son guías y los programas son agendas. ¿Sí? También hay una diferencia en quién lo hace. El programa de auditorías, la norma nos indica que lo hace el gestor del programa de auditorías. Esa es su función y de él depende que camine también bien todas las auditorías porque el programa es el inicio de toda esta planificación, establecimiento y mantenimiento de la auditoría. ¿Sí? Y el plan, en cambio, lo va a hacer el auditor. Por lo general lo hace el auditor líder o el equipo auditor, ¿sí? Pero lo hace la parte del auditor. ¿Cuándo se hace? Por lo general los programas los tenemos anualmente y los planes es uno por cada auditoría que se va a realizar. ¿Sí? ¿Quién debe de conocerlos? El programa de auditoría, los que van a ser auditados, al igual que el plan. Por lo general, el programa lo conoce toda la organización, ¿no? Por lo general, es de conocimiento de todas las áreas que van a en sí entrar a las auditorías. Entonces, es de conocimiento de la organización. Y el plan de auditorías va a depender si es que todas las áreas o los procesos van a ingresar, porque de repente es un sistema de gestión específicamente el que vamos a evaluar o parte de ese sistema de gestión que no tiene que ver con algunas áreas quizás. Entonces el plan es más que nada para esa parte que va a ser auditada en específico. ¿Sí? ¿Cuándo se debe de conocer? En el caso del programa, en el momento en el que queden planificadas las distintas auditorías que se van a realizar en el año, incluso el programa lo aprueba el cliente de auditoría, y el plan de auditoría unos días antes de ser auditado, pero esos días antes significan como mínimo 15 días antes, no 7 días, no 3, como mínimo 15. Si se puede más, 30 o 20 días antes que se entregue el plan de auditoría a los auditados para que vean, ¿no?, cuál es este proceso, esta guía que hemos planificado para ese día, muchísimo mejor. Vamos a hablar ahora de cada una de las etapas. Vamos con la planificación de las auditorías. En la planificación, bueno, según la norma, hay que definir cuántos programas de auditoría vamos a tener, el objetivo de nuestras auditorías, el alcance de nuestra auditoría, definir también el procedimiento de auditoría, los recursos, los responsables, entre otras cosas más que nos va a pedir la propia norma.
pero lo principal es que nos pide que establezcamos un programa de auditorías. Entonces, con eso iniciamos esta planificación, teniendo o realizando un programa de auditorías. Hay que considerar las personas, hay que considerar el uso de recursos como tecnología, hay que considerar el recurso financiero, lo que tenga que ver con los costos de alojamiento, si fuera el caso, para el equipo auditor, de los viáticos, ¿no? En sí para el equipo auditor, si hay necesidad de uso de equipo de protección personal en algunas áreas, también eso es parte de recursos que vamos a tener que disponer. Si va a haber necesidad de utilizar vehículos para trasladarnos a las zonas de ejecución o de operación o de campo, también eso es parte de los recursos que vamos a tener en cuenta, el tiempo requerido, las zonas horarias, los días que vamos a hacer las auditorías, que sean días que sí se trabajan. Las auditorías se hacen cuando se está trabajando dentro de la organización. Eh, el método de auditoría que vamos a elegir en relación a la información documentada, bueno, los registros que vamos a generar, entre otros documentos más que ya iremos explicando. Una cosa importante que ya nos pide en la norma, que es nuevo, no por la actualización, es que nosotros determinemos los riesgos y oportunidades para el programa de auditorías y la evaluación de estos riesgos y oportunidades para el programa de auditoría, que no solamente es para la parte de la planificación, sino también para la parte de la ejecución y para la parte del seguimiento. O sea, qué riesgos y oportunidades podemos tener en esas etapas. Entonces, en relación a los riesgos, por ejemplo, ¿no? De repente tiempo insuficiente, que sea un riesgo relacionado a recursos, sería considerado para nosotros como un riesgo de nuestra organización. De repente capacitaciones insuficientes, falta de auditores internos. Esto es, por ejemplo, falta de auditores internos es un ejemplo de un riesgo de planificación, no de ejecución. Tiempo insuficiente es un riesgo más que nada de ejecución, no tanto de planificación. Oportunidades también. ¿Qué oportunidades podemos tomar nosotros como organización? De repente, si nuestras auditorías son remotas, si son virtuales, entonces el uso, por ejemplo, de la información o de los documentos disponibles inmediatamente, porque son documentos que quizás vamos a mostrar por aquí por una reunión Zoom, no rápidamente, no hay necesidad de demorarse mucho en buscar el folio, en sacar el documento, en ver si es que este es el actualizado o no. Supone que en una computadora ya en tus carpetas, bueno, tienes mucho más ordenado. Esa es una oportunidad, ¿no? Porque nos va a ayudar a tener un tiempo de planificación mucho más adecuado. Esas son oportunidades, por ejemplo, de mejora. Por eso nos habla de minimizar el tiempo y las distancias también. Eso ya es una oportunidad que hay que igual identificarla, ¿no? Y evaluarla y proponer su forma, sus estrategias de poder aprovechar estas oportunidades. Eso va en el programa, por ejemplo, y también puede ir en el plan, pero ya en relación a la planificación específicamente. En el programa podemos mencionar riesgos y oportunidades, pero de planificación y de ejecución. ¿Qué más podemos mencionar en o que incluye este programa? Los métodos de auditoría, ¿no? Métodos de auditoría, según la norma, van a ser de 4 tipos: con interacción humana in situ, con interacción humana a distancia, sin interacción humana in situ, sin interacción humana a distancia. Si hablamos sin interacción humana, sobre todo hablamos de la revisión de documentos, ¿no? Más que nada. Y si hablamos in situ, por ahí que sí con la observación. Cuando ya hablamos con interacción humana, hablamos de la realización de entrevistas, ¿no? Que se van a hacer a los que les toque sustentar cada uno de los requisitos o cada una de las áreas, ¿no? ¿Qué otros puntos importantes debe ir en este programa? Los objetivos, el alcance y los criterios para las auditorías que vamos a hacer. El objetivo de nuestro programa, ¿cuál va a ser? En el objetivo podemos mencionar varios objetivos inclusive, porque ya dentro de la auditoría específica que se va a realizar, vamos a tomar uno de esos objetivos
y vamos a trabajar con ese en nuestra auditoría. El alcance, sí, por lo general se mantiene para todas las auditorías. ¿Cuál es el alcance? Incluyendo dentro de este alcance la ubicación de la empresa, los procesos que van a entrar dentro de la auditoría y el tiempo de auditoría. Inclusive algunos otros en el alcance ponen hasta los requisitos, pero eso va más que nada en criterio. En criterio sí ya nosotros mencionamos, por ejemplo, las normas ISO, los sistemas de gestión, los requisitos legales o requisitos reglamentarios que querramos tomar como criterio. Igual en el programa podemos mencionar todos ellos. Ya en la auditoría individual, la auditoría independiente, ya ahí vamos a tomar este objetivo, este criterio y el alcance del programa de auditoría. Si nosotros hemos puesto, por ejemplo, en nuestro programa ISO 45001 y la ley 29783, y hemos determinado que vamos a hacer 2 auditorías en el año. La primera quizás sea en base solamente a ISO 45001 y la segunda sea en base solamente a la ley 29783. Entonces, son 2 criterios que hemos mencionado en el programa, pero en los planes van a ir separados, van a ir independientes. O pueden ir juntos también, no hay problema. Las 2 auditorías pueden tomar como referencia a ambos criterios. Y eso depende de la planificación que se vaya a hacer con estas auditorías. Y bueno, hay muchos ejemplos, hay muchos formatos que se pueden tomar en cuenta como parte de un ejemplo de programa de auditoría, ¿no? Siempre ve el objetivo, el alcance, el criterio. Hay muchos, en internet encuentras una gran variedad, puedes irlos adecuando inclusive a la necesidad de la organización. Hay que mencionar los recursos que vamos a necesitar, los riesgos y las medidas de mitigación de esos riesgos y el cronograma de auditorías, que es lo que nos dice en el año dónde y cuándo vamos a hacer la auditoría. Sobre todo, el dónde se encuentra aquí en el cronograma. El cuándo específico ya lo vamos a ver sobre todo en el plan, porque en el programa sobre todo se mencionan el mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Ya en el plan, dentro de ese mes que se haya determinado, como aquí en este ejemplo que nos dicen enero, ya comenzamos a buscar la fecha adecuada para la auditoría. Hay algunos otros programas que son mucho más específicos, inclusive ponen el mes y lo dividen a la vez en las 4 semanas y ya dan el específico de al menos la semana de ese mes en el que va a realizarse la auditoría. Igual el día, eso va recién en el plan, ya con la programación adecuada. Pero aquí se llega, por ejemplo, hasta la semana que se puede tomar como programa, como planificación de un programa de auditoría. En la preparación vamos a tener que generar un plan de auditoría. Ya tenemos nuestro programa donde hemos determinado cuántas auditorías vamos a hacer en el año, o si solamente es una, bueno, hemos determinado que solamente va a haber una auditoría. En el plan vamos a nosotros a comenzar ya a trabajar en prepararnos para esa auditoría que se va a venir o para esas auditorías que se van a venir. Si yo estoy diciendo que voy a tener una auditoría a fines de marzo y una auditoría en noviembre, entonces tendría que generar un plan para marzo y un plan diferente para noviembre. No es el mismo plan, no es que yo lo tome y lo agarre para noviembre, no, porque aquí en este plan que yo voy a generar para marzo va a haber también una parte que es mi cronograma y en ese cronograma yo voy a mencionar las horas y el detalle de lo que voy a auditar. Además que también dentro del plan se encuentra el lugar, la fecha y hora de que voy a realizar la auditoría, las horas desde que comienza hasta que termina mi auditoría. Por eso es una planificación, ¿no? Debería seguirse en la ejecución de la auditoría lo que está en este plan de auditoría. Si yo estoy llevando a cabo una buena auditoría, por decirlo así, es porque estoy siguiendo de acuerdo al plan de la auditoría como se ha planificado, ¿no? En este plan también van a ir objetivos y alcance, que por lo general es lo que se toma del programa. Va a ir la mención del equipo auditor. Acuérdense que el plan lo hace el auditor, el lugar, la fecha,
el método de auditoría que se va a usar para esta auditoría, los riesgos y oportunidades que tengan que ver con la ejecución de la auditoría, la programación de la reunión de cierre y la reunión de apertura y el cronograma que viene a ser el itinerario de la auditoría. ¿Qué más puede ir aquí? También los recursos, también se pueden mencionar dentro de este plan de auditoría. Y el plan de muestreo que se va a generar para esta auditoría o para el plan de auditoría. También existen diferentes estructuras de plan de auditoría. Este es un ejemplo, no es así exactamente como lo tienes que hacer. Y el cronograma que se propone va con la fecha y va con las horas y qué se va a hacer en esas horas o en esos minutos entre la auditoría. Entonces, este es un ejemplo también. Aquí, por ejemplo, es una auditoría de varios días, no solamente de un día. Entonces, por eso es que se está partiendo en estos dos. Y también se considera, bueno, la hora del almuerzo. Por ejemplo, aquí de 9 a 9 y media es la reunión de apertura. De 9 y media a 1 tenemos la auditoría en campo. De 1 a 2 el almuerzo y de 2 a 5 la auditoría de las operaciones administrativas. Eso es en el primer día. En el segundo ya son otras áreas, por ejemplo. Y aquí tenemos el equipo de trabajo y los responsables. El equipo de trabajo hace referencia al equipo auditor. Por lo general no se le llama tampoco equipo de trabajo, se le pone equipo auditor o auditor. Entonces se sabe quiénes van a ser los auditores que van a tener a cargo esas áreas o esos requisitos. Y el responsable es sobre todo de parte del auditado, ¿no? Quien va a responder de parte de la empresa o del área o del proceso por esos requisitos o esos puntos. Para la preparación de la información documentada de esta preparación de auditoría, no solamente tenemos el plan, sino va a haber el plan de muestreo, va a haber la lista de verificación, que es la que prepara el equipo auditor, que es como una pequeña ayuda que tienen los auditores de los requisitos que van a auditar y las preguntas que van a ser relacionados a esos requisitos. Igual es una guía, una ayuda, no es que literal sigas lo que está ahí, ¿no? Va a depender mucho de la entrevista, va a depender mucho de la conversación, va a depender mucho de la observación. Entonces, ahí puedes tener generalidades en relación al requisito, pero ya cuando estás tú dentro del área, pues te vas a ir dando cuenta de algunas cosas que van a salir inclusive de la conversación que se tiene con el auditado, ¿no? Entonces, eso enriquece más, por eso es muy bueno que dentro de la ejecución que se maneje el habla-escucha, sobre todo el escucha, para saber por dónde o qué está fallando quizás dentro de o dentro de esta organización que yo estoy auditando. Entonces son documentos que van a generarse a raíz de la preparación. Una lista de verificación también tiene un modelo o una estructura que puede ser variable. A estas listas de verificación, por lo general, también nos sirven como un documento para anotar observaciones, ¿no? Si me dio, por ejemplo, si cumplió o no cumplió, o qué información me dio documentada, qué me presentó. De repente yo estaba auditando 4.1 y me presentó un cuadro FODA. Entonces yo anoto en esta lista de verificación en observaciones, presentó cuadro FODA. O si tenemos un registro como este, entonces en documentos relacionados pongo ahí matriz FODA o cuadro FODA presentado, que me va a servir posteriormente esta lista de verificación y la información que le agregue a ella para yo después en la reunión con el equipo auditor poder hacer los hallazgos de auditoría, ¿no? Si es una conformidad o es una no conformidad. Inclusive, como este ejemplo que tenemos aquí de lista de verificación, ponen aquí un cuadro de hallazgos, pero no es realmente el que vas a presentar, sino es preliminarmente tú qué consideras, si es un hallazgo conformidad o es un hallazgo no conformidad, por la información que previamente ya te ha dado el auditado o la documentación. Entonces, la lista de verificación es eso, ¿no? Una hoja guía, hoja de ayuda para anotaciones también durante el proceso de auditoría. Ya teniendo los documentos como el plan, la lista de verificación, el plan de muestreo, entramos a la ejecución.
En la ejecución ya es hablar de la realización de la auditoría, que se va a dividir en cuatro momentos importantes: la reunión de apertura, la ejecución de la auditoría, la revisión de los hallazgos y la reunión de cierre. Se entiende que estos cuatro momentos importantes, ¿dónde han estado planificados o propuestos? En el plan de auditoría, en la parte del cronograma. Aquí están esos cuatro momentos importantes en el cronograma. Cuando se ha presentado el plan, el auditado ha tenido que evaluar ese plan y aceptarlo o no aceptarlo, aprobarlo o no aprobarlo. Si tú ya aprobaste un plan de auditoría con anticipación que te lo haya enviado 15 días mínimo y lo has aprobado, ya te estás preparando para el proceso de auditoría, sabes que estos cuatro momentos se van a dar. ¿Sí? La reunión de apertura, por lo general una media hora, exagerado de 15 a 45 minutos a esta reunión de apertura, no se toma mucho más tiempo, es sobre todo informar, ¿no? Y resolver algunas dudas también de parte de nuestro auditado. La ejecución de la auditoría es básicamente este punto 2, la parte de las entrevistas, de la revisión de documentación, de las observaciones que se generen. El punto 3 es la revisión de los hallazgos, que en otras palabras también es llamado la reunión del equipo auditor. Y aquí nos tomaremos una hora, posiblemente, o menos o más, ya dependerá de también en los criterios de auditoría, pero es para comenzar nosotros a redactar nuestros registros de hallazgo ya con la información que hemos obtenido de la ejecución de la auditoría, que nos da esa evidencia objetiva. Entonces, en la revisión de los hallazgos es donde ya contrastamos la evidencia que hemos obtenido en el punto 2 con el criterio que se ha determinado en la planificación y ver pues si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos. Y el punto 4 es la reunión de cierre. Ya es al finalizar, presentando ya estos registros de hallazgo que hemos hecho en el punto 3 en esa reunión, presentarlos en la reunión de cierre a nuestros auditados. Y también informar sobre cuándo vamos a entregar el informe de auditoría. Y si hubiera alguna no conformidad, bueno, también recabar información de cómo se va a solucionar o si se va a hacer un seguimiento posterior de estas no conformidades a través de un plan de acción de no conformidades. ¿Sí? Bien, entonces en la reunión de apertura, ya lo que nos menciona la norma es que tiene un propósito de confirmar en acuerdo con todos los participantes el plan de auditoría, presentar al equipo auditor y cuál es su rol de cada uno de ellos y conocerse también con la parte auditada y asegurar que todas las actividades pues, de auditoría que se han planificado se realicen, ¿no? Esta es la comunicación inicial que se tiene entre auditado y auditor. ¿Quién lidera esta reunión de apertura? Lo lidera el auditor líder. Y va a haber, como les dije, una presentación de equipo auditor, equipo auditado, la lista de asistencia de quiénes son los que están presentes, aclarar si se van a realizar algunas actividades o aclarar algunos puntos también, como por ejemplo el uso de algunos recursos, ¿no? Si es que se va a utilizar equipos de protección personal, como ya se ha indicado en el plan de auditoría, si ya los tienen, si hay disponibilidad de esos equipos de protección personal, si no, entonces cómo vamos a hacer para entrar a esas áreas, no se entra, se van a sacar a las personas para hacer las entrevistas correspondientes, etcétera. Todo lo que tenga que ver con alguna duda de cómo se va a realizar la auditoría en ese momento está justamente en la reunión de apertura para aclarar cualquier tipo de duda. Y también para dejar información o informar, en otras palabras, de cómo se va a manejar esta documentación, de la confiabilidad que se va a hacer o de repente las situaciones que pueden generar una suspensión de auditoría, si fuera el caso, o terminar con la auditoría inmediatamente, también si fuera el caso. Entonces, va a haber cosas que se van a confirmar y puntos que se van a informar. ¿Qué debemos de confirmar? Objetivos, alcances, criterios, el plan de auditoría, el idioma y los canales de comunicación, recursos requeridos, la confiabilidad y la seguridad de la información, los aspectos de seguridad y salud, como los equipos de protección personal y actividades que podrían afectar la auditoría.
¿Qué se va a informar? Los métodos de información de los hallazgos, las condiciones bajo las cuales se puede dar como terminada la auditoría, los métodos de realimentación a los auditados y el manejo de quejas o apelaciones por parte del auditado. Que eso sobre todo el informar, sobre todo es para que quede claro cómo viene, se va a tratar el tema de los hallazgos y posteriormente la reunión de cierre, porque en la reunión de cierre ya se viene a dar información de frente, ya no se recuerda tanto el informar como se hace en la reunión de apertura. En el tema de conducir la auditoría, la comunicación y el trato entre auditado y auditor es muy importante. Este match que se vaya a hacer en esta dupla o en este grupo de que se va a hacer la comunicación o se va a entablar la comunicación, es importante que se mantenga alturada, una comunicación asertiva y que se eviten conflictos de cualquier manera. Sobre todo, preguntar abiertamente lo que mejor funciona para conducir una auditoría. En el caso de las entrevistas, son preguntas abiertas, no tanto preguntas cerradas. Examinar la evidencia objetiva, referirse a la lista de verificación y tomar notas, considerar el impacto en otras actividades, preguntar, observar y escuchar. Estas tres cosas son importantes: preguntar, observar y escuchar. Algunos interrumpimos al auditado, ¿no? O hacemos preguntas que al final solamente son preguntas de respuesta, ¿no? Preguntamos y las respondemos a la vez, y no permitimos que el auditado pues, pueda expresarse o decirnos qué es lo que tiene realmente o cómo está cumpliendo el requisito. Dejar en conocimiento del auditado las no conformidades encontradas, pero esta parte de aquí se va a hacer sobre todo en la reunión de cierre. Durante el proceso de auditoría no se da mucha información si está bien o si está mal, en sí no se emiten juicios durante el proceso. Las preguntas, bueno, hay que utilizar las 6 palabras fundamentales: cómo, dónde, cuándo, qué, por qué, quién. Hay que precisar en nuestras anotaciones. Si vamos a grabar, por ejemplo, la auditoría, eso se ha tenido que hacer en la reunión de apertura, dejar claro, pedir permiso, que se va a grabar las entrevistas por un tema de respaldo del auditor. Entonces, es bueno que el auditado sepa, ¿no?, que se va a hacer esto para que no se haga frío a ninguno de los que va a ser parte de la auditoría y que se les deje claro también ese punto, ¿no? Entonces, preguntas efectivas, como les dije, son las preguntas abiertas. Hay que estimular al auditado a conversar, ¿no? Y que también haya un espacio o un inicio, mejor dicho, de una conversación como tal, ¿no? De repente, no ir de frente a preguntar por el requisito, sino hacer una conversación un poco preguntando cuánto tiempo de repente viene trabajando en la organización, exactamente en el área, en el proceso, ¿no? Para darnos también una referencia de qué tanto puede saber o no esta persona que está siendo la que va a presentar o la que va a pasar por el proceso de auditoría, o la que va a defender, por decir así, su proceso, su requisito, ¿no? La que nos va a mostrar el cumplimiento del requisito. Evitar preguntas de las preguntas, ¿no? Veo que hacen un entrenamiento para todos los operadores de las terminales de cómputo. ¿No es verdad, no?, que solemos hacer al final preguntas de preguntas, ¿no? O preguntas con respuestas inmediatamente. Ahora, de parte del auditado también hay muchas tácticas que utilizan para no mostrar información o para esconder información o por ahí dar tiempo a que te traigan la información recién. Entonces, como la pérdida de tiempo, personas que hablan mucho, pasa todo lo contrario, ¿no? Un auditado callado, personas que hablan demasiado y no se centran en el tema que estás preguntando. Almuerzos muy largos, 3 horas, por ejemplo, de almuerzo, tampoco es bueno para una auditoría. Llegadas tarde de parte del auditado, ¿no?, que se vaya a otro lado sabiendo que él ya había sido seleccionado para pasar por la auditoría. Manejar al auditor, ¿no? De repente con preguntas personales que no tienen nada que ver con el tema o con el proceso de auditoría. Eh,
comenzar a adular al auditor también es otra forma, otra táctica del auditado. Sobornos que también se pueden dar, o comenzar a llorar, ¿no? Pidiéndole que por favor no le vaya a poner una no conformidad. O que sean personas no disponibles o que se inventen emergencias, ¿no? Hay tantas formas que el auditado puede mandrakear su información, ¿no? Ya no, nosotros tampoco tenemos una llegada a cómo y cuándo, pero sí por ahí el expertise con la experiencia de notar ciertas actitudes que te dan a entender que están falseando la información de la organización. Ahí se ha visto, ¿no? Uno también es parte de una organización, entonces ve también las tácticas que hace. Se ha visto que hay empresas que, por ejemplo, agarran, como no tienen la documentación completa, un día antes o unos días antes, agarran recién la documentación, la hacen y la ponen al sol o la manchan, la arrugan para que vean que son documentos de hace tiempo, ¿no? Y que no piensen que son documentos que que recién han salido porque uno se da cuenta, ¿no? Cuando pides alguna información, procedimiento, programa, plan, manual, lo que sea de información documentada, y te dan un documento que está como recién impreso, ¿no? No ha pasado por ese papel el tiempo. Entonces ya eso lo saben muchos de los auditados y lo que hacen es manejar esa información para poder alterarla de algún modo, ¿no? Y hacer evidencia que sí ha pasado el tiempo. Actitudes que debe evitar el auditor: ser controvertido, ser negativo, ser crítico, crear disputas, discutir personalidades, sobre todo el ego, ¿no? Ser sarcástico también de parte del auditor. En algunos casos estos comportamientos también no son bien considerados para un auditor. En relación a la información que se va a revisar, hay que tomar en cuenta cuatro cosas como auditor: que sea información completa, que sea información correcta, que sea información consistente y que sea información actualizada. Estas cuatro cosas nos van a proporcionar una evidencia objetiva suficiente del documento que nosotros estemos revisando, porque no solamente las auditorías se basan en las entrevistas, sino también se basan en la revisión de la documentación, en las observaciones que se hagan en el lugar. De ahí sale la evidencia objetiva de nuestra auditoría. Criterios, todos ellos, o las normas ISO, y los hallazgos que sabemos que son conformidades, no conformidades, o pueden ser consideradas oportunidades de mejora también con observaciones. Ahí hay ejemplos de los formatos que se generan, porque en hallazgos también vamos a generar formatos. Inclusive para la generación del formato de hallazgo, la norma nos da en el anexo A la estructura de un informe o de un registro de hallazgo de conformidad y la estructura de un registro de hallazgo de no conformidad. Básicamente son los mismos tres puntos. Nos piden que describamos el criterio que estamos tomando como referencia para generar este hallazgo. Por ejemplo, si mi criterio ha sido la norma ISO 14001 y este hallazgo que yo estoy haciendo es relacionado al requisito 5, específicamente el 5.2, entonces esa es la descripción que yo voy a hacer de mi criterio, literalmente lo que dice el 5.2 de la norma, o por lo menos lo que tiene relación a lo que yo he preguntado o consultado o revisado de ese punto en la auditoría. 5.2, por ejemplo, la descripción de ese 5.2. ¿Qué más nos pide en la descripción del hallazgo? Aparte de la descripción del criterio o del requerimiento, que también se puede llamar, nos pide la declaración, perdón, la descripción de la evidencia, ¿sí? O la descripción de la evidencia. Ahí es donde vamos a poner el causa-efecto, lo que hemos encontrado en la organización a través de la entrevista, a través de la información documentada o a través de la observación. Esta parte sí ya no es tanto un copy-pega del criterio, sino aquí es lo que tú hayas encontrado. Y ahí es muy importante redactarlo adecuadamente, porque no podemos utilizar palabras alarmistas, ¿no? Como por ejemplo, se evidencia que no cumplió, ¿no? Jamás en la organización con tal documento o que violó tal requisito. Esas palabras son alarmistas. Violar, por ejemplo, es una palabra muy fuerte
que no se debería utilizar en la descripción de la evidencia. Y por último, el tercer punto que nos menciona la norma ISO 19011 es la declaración del hallazgo. Y ahí es donde no solamente decimos que es una conformidad o una no conformidad, sino también hay que unir, ¿no?, entre lo que hemos dicho con el criterio y la evidencia, para decir cumplió o no cumplió y por qué cumplió o por qué no cumplió. Y con eso ya está nuestro registro de hallazgo de una conformidad o de una no conformidad. Ahora, en la no conformidad le agregan un puntito más que dice si es que este requisito, o sea, si esta no conformidad tiene relación con otra no conformidad, hay que ponerlo también en el registro de hallazgo, porque hay los requisitos de la norma, se unen muchos unos con otros. Si no tienes un buen contexto de la organización, significa que en el 6.1 no has identificado adecuadamente tus riesgos. Y si no has identificado adecuadamente tus riesgos, no los has podido evaluar ni valorar correctamente. Entonces, quizás en el 8.1 también no tengas los controles operacionales adecuados para los riesgos y oportunidades. Y si no tienes los controles adecuados para los riesgos y oportunidades, no vas a tener información que va a entrar al 9.3, que es la revisión por la dirección. Entonces, hay una unión de requisitos que se va dando a lo largo del sistema de gestión, que ya vamos viendo que si un requisito no cumple o es considerado una no conformidad, quizás esté afectando a otro más. Por eso es que la norma te pide que hagas también hincapié en mencionarlo si fuera el caso. Entonces, en esta generación de hallazgos es eso, ¿no? Hacer nuestros formatos que posteriormente se van a presentar en la reunión de cierre, que es la última parte, ¿no? Es la última etapa de la ejecución de la auditoría. Esta generación de hallazgos se da en la reunión con el equipo auditor, ¿no? Ya luego viene la reunión de cierre, donde debemos sustentar y justificar los hallazgos. Bueno, en primer momento tenemos que presentar los hallazgos de auditoría a la parte auditada. Sobre todo donde hay que sustentar y justificar los hallazgos es en las no conformidades que hemos encontrado. Entonces, hemos encontrado 5 no conformidades. Como auditores debemos de sustentar y justificar por qué hemos considerado que estas son no conformidades. Sobre todo en el caso de que no se acepten, ¿no? Porque cuando tú le das el registro de hallazgos a ellos, ahí ya está escrito la descripción del criterio, la descripción de la evidencia y la declaración del hallazgo. Pero al igual de lo que está escrito ahí, quizás no les quede entendido del todo por qué es una no conformidad. Entonces, ante esa duda y no aceptación, ya el auditor tiene que sustentar y justificar el hallazgo que ha declarado. Permitir, por lo tanto, explicaciones al auditado. Eso sí, evitar envolvernos en discusiones. Solamente es una explicación para que quede claro. Si aún así sigue sin aceptar o sin entender o, sí, sin aceptar sobre todo la no conformidad, pues hay un espacio dentro de esos registros también donde va a poner su descargo y firmar, ¿no? Al final, y ya esto se va a resolver para la realización del informe de auditoría. ¿Sí? Ahora, estas reuniones de cierre no van a ser consultas o consejos, ¿no? Solamente son aclaraciones. Por eso nos dice que evitemos recomendaciones de consultorías o consejos. Eso será en otro momento cuando nos pidan de repente como organización ir a ayudarlos con la implementación, después de haber evaluado esta reunión, esta auditoría, etcétera. Pero en la reunión de cierre no se da eso. ¿Sí? En el caso de que después de haber escuchado al auditado y hacer referencia al proceso de auditoría, si hemos quizás considerado una no conformidad, pero que está mal, porque al final sí nos dieron la información o sí se generó información, sí se evidenció y por ahí habremos quizás cometido un error, podemos modificar el hallazgo y convertirlo en una conformidad pidiendo las disculpas del caso. O sea, en el caso de error se puede modificar en la misma reunión de cierre esta parte. Y por último, definir el plazo de entrega del informe final, que es realmente donde se presenta en el informe final las conclusiones finales de la auditoría.
Entonces, ¿cuándo vamos a entregar este informe como equipo auditor? Y agradecer, ¿no? El que hayan disponido de su tiempo en la auditoría y ya retirarse de la organización, ¿no? Ya para la entrega del informe puede ser en una semana, en un mes, ¿no? Dependiendo de lo extenso que haya sido la auditoría, por lo general una semana. El informe de auditoría también tiene sus partes. La norma nos menciona algunas partes obligatorias y puedes agregarle más todavía a este informe de auditoría. Básicamente es poner el nombre de la organización, fecha y lugar de la auditoría, el objetivo, alcance, criterio de la auditoría, el personal clave contactado, que es el equipo auditado o la parte auditada, los miembros del equipo auditor, el resumen de los principales puntos de la auditoría. Aquí, por ejemplo, no mencionamos el programa o el plan. Si consideras agregarlo como parte del informe de auditoría, lo puedes hacer en anexo, sobre todo. Las solicitudes y las acciones correctivas emitidas, porque si aquí han habido no conformidades, entonces hemos tenido que obtener del auditado qué acciones correctivas van a hacer para levantar esas no conformidades. Y si se ha creído conveniente hacer un seguimiento, entonces un plan de acción han debido de presentarte o hacerte llegar después de cómo van a levantar esas no conformidades. Por eso en este punto de solicitud de acciones correctivas emitidas, ahí es donde vas a poner esa parte. Las asistencias de la reunión de apertura y la reunión de cierre, las conclusiones que pueden presentarse cualitativo o cuantitativamente y los anexos. En el seguimiento, ¿qué se va a hacer? El responsable del área auditada debe investigar las causas, determinar las acciones correctivas e implementar las acciones correctivas que sean creídos correspondientes. Por lo general, esto termina siendo en un plan de acción. ¿Sí? Las acciones correctivas deben corregir el problema, determinar la magnitud del problema y prevenir, obviamente, que se repitan esas no conformidades. Las actividades de seguimiento, obtener respuesta del auditado, evaluar la acción correctiva propuesta y confirmar la implementación de la acción correctiva. Eso sobre todo se da en la etapa de seguimiento. Y bueno, hasta aquí es el macro de la realización de auditorías. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, si hay alguna persona, por favor, que tiene una consulta para poder subsanar, ¿no? Por favor, levanten la mano para que puedan participar. Le habilitamos, por favor, a Karina. Karina, ya tienes acceso, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se Buenas escucha? noches. Sí. Bueno, agradecerle a la ingeniera todo este tiempo por todo su conocimiento brindado. Y justo tuve un problema en la conexión cuando la ingeniera estaba comentando quién hacía el plan de auditoría y quién hacía el programa de auditoría. Ok, buenas, Karina Gómez. A ver, el programa lo hace el gestor de auditoría y el plan de auditoría lo hace el equipo auditor o el auditor líder. ¿Quién sería el gestor de auditoría? El que designa el cliente, el que designa la organización. Puede ser una persona de un área completamente diferente al sistema que se va a auditar, que sería lo ideal porque tenemos que mantener la independencia de la auditoría, ¿no? Bien, no sería la persona que está en el control y el seguimiento del sistema de gestión. ¿Sería otra persona distinta? Claro, porque imagínate que queramos auditar sistema de gestión ambiental, ¿no? Y el que está implementando, por lo general, es el jefe del sistema del área ambiental, ¿no? Entonces, si lo Bien, ponemos a este jefe, él va a tener que pasar por la auditoría, porque él va a ser auditado. No es que vamos a auditar definitivamente a su área por el sistema de gestión.
Entonces, no podemos ser juez y parte, ¿no? Yo no puedo hacer como que la programación para yo después ser el que va a recibirla, ¿no? Entonces, no sería lo ideal. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Gracias, por favor. A ver, una consulta más de Jesús Flores. Le habilitamos a Jesús Flores. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Buenas noches, correcto. profesor. Sí, justamente ya mi compañera hizo parte de la pregunta. Lo que querías, bueno, parte de la pregunta que faltaba era, ¿cuál es la diferencia entre el programa y el plan de auditoría, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? ¿Por qué se divide? Ok, gracias Jesús. Bueno, parte de tu pregunta la he explicado en el día de hoy. Les puse aquí un cuadro. Las diferencias son muchas. Uno, entre el tiempo, porque el programa es parte de la planificación, es lo inicial, ahí es una agenda en sí el programa, y el plan de auditoría es parte de la preparación, no es prepararnos ante el evento de la auditoría, que en este caso en el programa podemos haber determinado, esto es un ejemplo de programa, 2 auditorías en el año, como aquí que tenemos enero y julio, 1 y 7, pero para el plan yo voy a tener un plan para enero y un plan para julio, porque el plan es una guía, lo que yo voy a hacer en ese día o en esos días de auditoría que se ha determinado. Entonces, esa es la diferencia entre un programa y un plan. Entre también hablar de, aquí justamente este cuadrito estaba en explicación, quién lo hace, cuándo se hace, quién debe conocerlo y cuándo se debe conocer, ¿no? Esa es parte de las diferencias. Gracias, gracias. Bueno, Okay. esa era mi pregunta. Gracias. Okay. Gracias, ingeniera. A ver, una consulta le habilitamos a Mario, es la persona que acaba de hablar, creo, ¿no? Le habilitamos a Luis Gutiérrez, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, ingeniera, por el compartir de conocimientos. Quería hacerle dos preguntitas. La primera es había una palabra específica que debe cumplir el auditor. No sé si era cualificado, cuantificado, algo así. Esa es la primera. ¿Qué significa ello? Y la segunda es, si nos vamos un poquito al tema legal, nos solicita auditorías de primero, segundo, tercera parte. Muchas gracias por la respuesta, ingeniera. A ver, acuérdense que estas son normas voluntarias, ¿no? A nivel legal de países, o sea, obligatorias no son que hagamos auditorías de primera parte, segunda parte o tercera parte, ¿no? O sea, las normas ISO no nos obligan a que se hagan estas auditorías en sí, pero si tú quieres cumplir, ¿no?, con el sistema de gestión ambiental, el último que hemos visto, se entiende que necesitas cumplir el requisito 9.2. Y en el 9.2, digamos que una obligación por la norma que tú voluntariamente has querido implementar es hacer auditorías internas. ¿Listo? Entonces ahí están las auditorías de primera parte. Ahora, si si cambiamos el sistema de gestión y el sistema de gestión que nosotros queremos certificarnos es seguridad o calidad, en ambos hace mucho hincapié a contratistas, a proveedores externos. Entonces, ¿yo cómo me aseguro que a estos contratistas, proveedores externos, estas contrataciones externas realmente me estén dando con los requisitos que yo requiero para cumplir con calidad o con seguridad? Para eso están las auditorías de segunda parte, que serían las adecuadas para verificar estos cumplimientos. Y si yo quiero certificarme por alguna empresa, como Vero Veritas, ¿no?, que pueda evaluarme y otorgarme ese sello de certificarme en este sistema de gestión, entonces obligatoriamente tengo que pasar por una auditoría de tercera parte.
Ahí es donde están, por decir así, las obligaciones de estas auditorías. Sí, Karina Gómez, los criterios de auditoría van dentro del plan de auditoría, van dentro del programa y van dentro del plan. Eh, Ya, ingeniera, muchas gracias. Creo que ya hemos culminado, ya estamos con la hora. Agradecerle a usted por su participación de estas 8 sesiones en las que usted nos ha estado acompañando. Le agradecemos por todos los conocimientos que usted ha brindado a nuestros participantes. Para nosotros es una alegría tenerla siempre con nosotros porque usted es una persona con una gran experiencia, una persona que sabe llegar a nuestros participantes. No, muchas gracias a la empresa Coesi, a Tina Yeli y a todos ustedes por haberme escuchado. Espero que hayan podido entenderme. Cualquier cosa, consulta, Nayeli tiene mi contacto para poder, si no, compartir algunas experiencias o temitas por ahí en particular. Igual estamos para aprender y para enseñar. De repente es esta parte que puedo dominar un poco más, pero quizás ustedes puedan retroalimentarme con algunas otras cosas. Entonces, bueno, yo soy una persona que me encanta aprender y también me gusta enseñar muchísimo. Así es que aquí para lo que ustedes gusten. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias, ingeniera. Igual, como le estaba comentando, igual nosotros felices de contar siempre con su apoyo que usted nos ha brindado desde el día uno a COESI y también a todos los participantes. Si bien es cierto, usted cuenta con una gran experiencia, el hablar de ISO, sistemas integrados de gestión, creo que ella es una de las personas que en sí yo conozco, es la persona que más experiencia tiene, ¿no? Entonces, qué mejor que la ingeniera para que pueda compartir sus conocimientos con cada uno de ustedes. Y bueno, los participantes siempre, ¿no? Contentos por esta gran experiencia que se están llevando del curso. Un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla ya para poder dar los últimos alcances de esta sesión, en esta sesión número 8, nuestra última sesión. Ya pronto nos vamos a volver a ver también aquí con todos en otro curso. La evaluación final es el día de hoy, se habilita a las 10 de la noche. Ustedes tienen 24 horas para poder realizar la evaluación, por favor. Es muy importante que puedan dar esta evaluación para aquellas personas también que se quieran certificar. Y si en caso no se van a certificar, pues igual no es una manera de poder medir también sus conocimientos que han podido alcanzar a lo largo de este curso. Nosotros contamos con 2 tipos de certificado, que es uno que es a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, que tiene un costo de 100 nuevos soles. Ya se les va a compartir los medios de pago a través del WhatsApp. Les vamos a mandar un enlace al que ustedes van a poder ingresar y ahí van a poder encontrar las opciones del certificado y también los medios de pago, ¿no? Que nosotros siempre estamos compartiendo. El certificado tiene un costo de 100 nuevos soles y las personas que quizás son de otros países, el costo es de $32. Si desean el certificado a nombre del Colegio de Coes Ingenieros, el costo es de 70 nuevos